Nereo tampoco hace falta una presentación muy especial porque es muy conocido de esta casa y del mundo. Entonces sabéis todos que está en el siglo XXI, que está en otros foros, que además compagina, y yo creo que eso es lo más interesante, su capacidad con el activismo a pie de calle, que quizás es lo más complicado. Yo no tengo que decir, creo, mucho más, él mismo. Yo agradezco mucho esta intervención. Voy a estar 15 minutos estrictos, fundamentalmente porque creo que tenemos el honor de tener dos grandes invitados, y uno de ellos es el compañero Juan Valdés Paz, que es un filósofo social cubano de larga data y un consumado especialista en la obra de Mario Bunge. Andaba por estos lares y le hemos hecho el atraco de tener que prepararse de un día para otro una ponencia nada fácil, pero bueno, se trata de sacarle el partido posible al asunto. Yo voy a hacer una intervención para animar al seminario de Bunge, más que hacer una intervención muy pulida y fina sobre Mario Bunge. Ayudar al seminario y sobre todo la importancia de leer a un filósofo y científico de la talla de Mario Bunge. Mi charla sería algo así: ¿qué hace un marxista como yo? Recomendando a Mario Bunge, ¿no? ¿Qué hace un marxista como yo diciendo que es muy útil para los rojos en general y la buena gente en particular leerse a este señor, ¿no? A este viejecito de 94 años, absolutamente irreverente desde hace muchos años, que ha construido un pensamiento sistemático propio durante 50 libros aproximadamente y cerca de 500 artículos filosóficos de todo el nivel, y que sigue metiéndose con todo el mundo cada vez que se levanta, ¿no? Es decir, sus enemigos son, como buen argentino, en primer lugar el psicoanálisis, obviamente, después la hermenéutica moderna, después la fenomenología. Cuando hablamos de Heidegger se lo ponen los pelos de punta. Y bueno, es un filósofo de las luces, que lo que quiere es eso, luz, hágase la luz, y que tiene como elemento fundamental partir de un hecho que para él es decisivo, ¿no? Ponerle ciencia a la vida y poner el método científico en la vida, como parte fundamental de la vida. En esto muy singular, a mí me recuerda mucho al viejo Bertrand Russell y también me recuerda mucho a Einstein. El Einstein, que justamente en uno de los escritos últimos es un homenaje al socialismo, y en uno de los escritos últimos es justamente la idea de que la única salida posible a una humanidad digna es el socialismo de base democrática, el socialismo completo, el socialismo a todos los niveles de la vida y de la sociedad. Bueno, este es el Mario Bunge que me interesa y que nos interesa mucho de nosotros. Que además, como suele ocurrir con los, entre comillas, reformistas, conforme se van haciendo mayores, son cada vez más radicales. Entre otras cosas porque el ser reformista en esta sociedad que ha contado muy bien el señor Mayor Zaragoza, el ser reformista acaba ya siendo ser súper revolucionario. Lo que hace 3 días nos parecían conquistas habituales de nuestra civilización, hoy nos parecen no ya conquistas habituales, sino utopías factibles y posibles en peligro de desaparición. Como por ejemplo, simplemente el derecho a las pensiones, nada más y nada menos que eso. Ustedes saben muy bien que el libro que comentamos es un libro yo diría que, como dice el italiano, molto impegnativo, es decir, muy comprometido. Es un libro que pretende fundamentar la filosofía política y el pensamiento emancipatorio, nada más y nada menos. Lo hace un señor que lleva dándole vuelta a la cabeza en estas cosas desde que era muchacho, y fundamentar racionalmente la política y la emancipación social, ustedes saben que eso lo intentó otro antes de él. Y el primero y el más señero, creo recordar, que fue Carlos Marx.
esta idea de unir movimiento socialista en un sentido muy amplio, ¿no? Es decir, anarquismo, socialismo, comunismo, ¿no? Como lo que era la Primera Internacional, ¿no? Unir movimiento socialista y ciencia era el elemento fundamental de lo que fue la concepción, entre comillas, materialista de la historia, que tiene su origen en Carlos Marx. Sin embargo, estamos aquí ante una batalla de ideas, como dirían los cubanos, entre Mario Bunge como crítico del marxismo en general y específicamente de la tradición de Carlos Marx, de Federico Engels y especialmente de Lenin. Y nos encontramos ante una paradoja bien increíble, ¿no? Pero que a mi modo de ver, yo como viejo marxista que soy y a la edad que tengo ya me es difícil cambiar, yo creo que ayuda bien a entender el marxismo histórico, ¿no? A entendernos a los marxistas con otros pensamientos que intentan justamente eso, fundamentar la emancipación social de la gente, de las personas, de los trabajadores, emanciparse del mal social, de la explotación, del dominio, de la discriminación. Ese es el intento último de este libro, que es un libro, es una cosa densa, porque, como no podía ser menos, toda una primera parte del libro es la filosofía de la ciencia. Él suele decir, con mucha gracia, porque tiene gracia, que no toda ciencia es buena ciencia, y que no toda de buena ciencia se puede salir una buena filosofía, ¿no? Intenta hacer una filosofía de carácter general y luego específicamente fundamentar una filosofía política desde el punto de vista de la emancipación. Ese es el objeto real que tiene el libro. Él lo hace en un contexto histórico bien preciso, que quiero que ustedes puedan situarse en él. Él es hijo del primer senador socialista argentino y en su obra queda clarísimo que hay una impronta muy seria de los padres fundadores del socialismo argentino, sobre todo de Justo. Es muy claro ese socialismo ético y de fundamentación ética y entre comillas reformista era uno de los elementos claves de esa tradición. Es muy curioso en este caso decir que las relaciones entre el movimiento socialista y la ciencia han sido permanentes siempre, siempre. Acuérdense ustedes que Carlos Marx tuvo aquella loca pretensión de que Darwin, poderle dedicar el Capital a Darwin, y el pobre Darwin, que se tuvo que asustar por los cuatro costados, dijo: ¿cómo me usted dedicarme a un libro? Le dijo: otra vez será, estoy dedicado a los pajaritos, porque tuvo que ser aquello una cosa impresionante cuando se encontró Darwin diciéndole que lo que él estaba haciendo en la biología, él lo iba a hacer en la sociedad. Y encima aquí tiene usted el libro y quiero que usted sea el prologuista, no el prologuista, sino quiero dedicárselo a usted, ¿no? Entonces el hombre debe de asustarse y ya nunca más abrió una carta firmada por Carlos Marx. Bueno, desde ese punto de vista hay que decir que esa pretensión del movimiento socialista de dotarse de ciencia era una pretensión muy importante en la tradición socialista, del cual parte también con mucha fuerza Mario Bunge. Yo creo que eso es muy importante. Yo llego a Mario Bunge muy jovencito a través de Manolo Sacristán, que era mi maestro, y que a su vez Manolo Sacristán siempre había tenido un filo marxista muy vuelto hacia la ciencia, ¿no? Muy vuelto a la ciencia positiva. Como ustedes saben muy bien, Sacristán siempre pensó que no hay más ciencia que la ciencia positiva y que lo demás podía ser filosofía o lo peor, podía ser pseudociencia, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, él atendió mucho este pensamiento. No es casualidad que el gran manual de esa época, que era la investigación científica de Mario Bunge, lo tradujera al español justamente Manolo Sacristán. Y que a partir de ahí hubiese una relación muy privilegiada entre ellos. No solamente eso, sino que uno de los discípulos de Manolo Sacristán, recientemente fallecido, y amigo personal mío, Paco Fernández Buey, justamente acaba de salir una obra que se llama La Tercera Cultura, que es justamente el tensionar la cultura de las ciencias sociales para volcarla en las ciencias positivas,
y crear una cultura que sea romper la separación entre esos dos campos, esas dos esferas del conocimiento, que perjudican enormemente a las dos esferas, y situar una nueva cultura donde ese mundo científico de la ciencia, entre comillas, dura, y de la ciencia menos dura, se pudieran encontrar, comunicarse y trabajar. ¿Desde qué? Pues algo que a Sacristán y a Bunge le parecería fundamental, que es dotarse de un punto de vista emancipatorio. Es decir, de una filosofía que hace de la emancipación el centro fundamental de un pensamiento crítico. Mario Bunge, he dicho que me iba a tirarme los 15 minutos y voy a recortar todo para hacerlo. Mario Bunge intenta construir en los tiempos de crisis una idea del socialismo. O sea, la obra de Bunge en esto es absolutamente contracorriente. Pretende poner el socialismo en la agenda de la política. Pero para él, la agenda del socialismo debe de ser un nuevo socialismo, que ajuste las cuentas con la experiencia del socialismo en las dos vertientes. Por eso creo que a Victoriano le interesaba tanto el asunto de Mario Bunge. Por un lado era la crítica al socialismo real, pero también a la socialdemocracia. Es decir, a los que pretendieron construir el socialismo, que para él era básicamente un socialismo burocrático y autoritario, y aquellos que se quedaron en el capitalismo, que olvidaron la agenda socialista, y que eso les lleva ahora a caer en lo que él llama el electoralismo como mecanismo fundamental. Es decir, un socialismo que lo único que hace es gestionar el estado del bienestar, acaba por dejar las vías al neoliberalismo, que justamente va a liquidar ese estado del bienestar. Entonces, él se sitúa ahí, fijaros, con 94 años y con lo que está cayendo, ¿no? Pues él se sitúa en ese mundo, en esa doble crítica en la que hace, e intenta diseñar racionalmente una perspectiva, diríamos, una estrategia socialista a la altura de los tiempos. A esa estrategia socialista le llama la democracia socialista o democracia integral. Creo que insiste más en la democracia socialista por razones específicamente pedagógicas. Es decir, Mario Bunge plantea que la clave de este momento para revitalizar una idea fuerte del socialismo frente a la idea débil, timorata y mansa de la socialdemocracia, son frases que él emplea, hace falta un socialismo que se las vea con la democracia socialista, con lo que llama la democracia integral. Mario Bunge tiene una mente muy ordenada, no se pueden ustedes imaginar que cada vez que habla está dictando una tesis, prácticamente, una hipótesis y luego los fundamentos de la misma. Entonces, desde ese punto de vista, todo eso lo hace muy sumariamente. Por ejemplo, hasta la crítica al socialismo real está llena de buen sentido. Yo creo que una de las cosas fundamentales que me enseña a mí Mario Bunge es la importancia del sentido común también para los científicos. Y la claridad, pensar bien. Mario Bunge nos enseña a pensar bien. No se puede pensar mal, hay que pensar bien. Y para pensar bien hay que tener la mente ordenada. Y para tener la mente ordenada hay que tener un método científico. Y para tener un método científico hace falta discusión, debate y deliberación. No hay más. Y estudiar un poquito. No hablar de oído, estudiar. Eso es muy importante. Entonces, Mario Bunge se sitúa en esa perspectiva. ¿Qué es la democracia integral? La democracia integral es una vieja idea de un viejo austromarxista llamado Otto Bauer, lo que llamaba el Estado, la democracia integral, y el socialismo integral le llamó él, y de un viejo italiano llamado Antonio Gramsci, que llamó a todo eso el Estado integral. Era el Estado que integraba hegemonía, consenso y coerción. Lo dejamos ahí. ¿Qué es lo que él quiere plantear con la idea de democracia integral? La idea de que la democracia sea el fundamento de todas las esferas de la vida social. Para él hay tres grandes esferas de la vida social, que es la economía, la cultura y la política.
La crítica al liberalismo y a los fundamentos liberales del neoliberalismo, que no es exactamente a mi juicio lo mismo, y de ahí lo que decía Bilbao de la republicanismo, tiene que ver con esta idea. Para que la democracia sea plena, tiene que ser la vida social democrática, especialmente la economía. Lo diré de otra manera. La democracia no se puede quedar en la puerta de la fábrica. O como diríamos hoy, la democracia no se puede quedar en la puerta de la casa. Esa crítica en Mario Bunge es demasiado etérea, a mi juicio. Precisamente porque reduce la vida doméstica a la vida familiar. Perdón, la vida privada. La vida privada es como lo griegos, la vida familiar. Pero ya sabemos que la vida familiar no es la vida privada, es otra cosa, es un mecanismo de poder y de dominación. Más sabemos, por la crítica feminista a la economía, que sin el trabajo reproductivo doméstico no hay economía posible en la sociedad. Ahí yo creo que aparece un tema a discutir con el compañero Bunge. La otra cara del asunto de Mario Bunge era practicar un socialismo que para él es el socialismo. Y para él el socialismo es la socialización de los medios de producción, de los medios de cambio y de la economía financiera. En eso es un socialista fuerte, nada débil. Como él dice, los problemas empiezan cuando empezamos a discutir qué es eso de socializar. La primera cosa que te dice no es estatizar. Y a partir de ahí te diseña, yo ando trabajando en eso desde hace unos meses, lo que podríamos llamar una nueva perspectiva socialista, que es la democracia económica, política y cultural. Es decir, una democracia republicana que en su centro genere las posibilidades de autorrealización personal, de la igualdad, de la libertad y de la justicia. Acuérdense siempre que para Mario Bunge las tres grandes palabras de la Revolución Francesa hay que añadirle una cuarta, que es la participación. Sobre todo verán que en el libro es muy importante la idea de participación, y que todo eso está enmarcado en una serie de principios que, por decirlo mal y pronto, son lo que vamos a llamar los elementos básicos de la vida humana. Es decir, él parte de una concepción solvente, antropológica y biológica, de que hay unas necesidades básicas de las personas. Una de origen biológico, otra social, otra psicológico. Y él considera que la economía tiene que fundamentarse en la defensa de esas necesidades básicas de las personas. Y que, por tanto, las personas deben de ser el centro de la economía y no convertir la economía en el centro de la vida de las personas. Y eso exige cuestiones como trabajo, sanidad, seguridad, son para él lo fundamental de la vida futura. Para terminar, y termino ya. Yo creo que Mario Bunge nos enseña varias cosas importantes. La primera nos enseña, como he dicho antes, a pensar bien. Esto de pensar es importante. Y que las ideas claras y distintas son fundamentales, y que los procedimientos de las ciencias sociales deben estar imbuidas por esta idea de una filosofía fuerte, luchando a brazo partido, entre comillas, contra la ideología y contra las pseudociencias que continuamente infectan la vida social y la vida cultural. La segunda idea es que sigue siendo importante luchar por una sociedad alternativa al capital. O sea, esta beta roja, fuerte, de este viejo increíble, es justamente que, con todo lo que ha pasado, reivindica la lucha contra este tipo de sociedad, que es incompatible con la vida humana de las personas. Sabemos que ya es incompatible con el planeta, y sabemos que su supervivencia es contraria a la pervivencia de la humanidad. Hay una lucha a muerte. Yo digo que es a muerte porque es la muerte lo que está en medio, es a muerte, no es una fraseología de un jiennense y andaluz como yo, sino que es una lucha a muerte entre la vida y el capitalismo. Y esa lucha a muerte va a marcar todas las próximas generaciones.
La tercera cuestión de Mario Bunge es lo que he dicho antes. Poner encima de la mesa que el problema de nuestra sociedad es el capitalismo y que eso hay que darle una alternativa. O sea, es cuestionar los fundamentos de esta sociedad, el capitalismo, y de crear proyectos factibles de transformación social, lo que otra gente está intentando también desde otros pensamientos y de otras culturas, proyectos factibles. Y en cuarto lugar, algo que para él es muy importante, la primacía de la política. En alguna cosa he encontrado por ahí una crítica la más de inteligente al movimiento 15M. Y él, con esa habilidad que tiene específico, viene a decir lo siguiente, ¿no? Algo así, lo digo muy gordo, ¿no? Sin una alternativa política, el 15M, su éxito será muy pequeño. Lo que no se convierte en alternativa política, lo que no se convierte en transformación de las relaciones sociales de poder, no es eficaz para conseguir la humanidad buena, la sociedad buena, es decir, una sociedad de hombres y mujeres libres, iguales, que superan el mal social de la explotación, el dominio y la discriminación. Muchas gracias.